Muy buenas noches con todos. Un placer nuevamente estar en este espacio de comentarios de derecho administrativo para poder discutir o departir ciertos criterios, comentarios sobre esta materia tan apasionante del derecho administrativo. En esta oportunidad quiero que hablemos sobre dos figuras o dos instituciones jurídicas que son propias del derecho público y que muchas veces causan una cierta conmoción al analizar las mismas y sobre todo provoca una confusión entre los abogados, entre los jueces incluso, y no hay una definición muy clara de ella, sobre todo por una mala comprensión de las dos figuras. Estas dos figuras son la personalidad jurídica y la personería jurídica. Dos temas que son importantísimos en el derecho público por una razón muy sencilla. Porque el derecho público trata sobre todas las obligaciones y derechos que tiene el Estado. El Estado, que es una institución, una organización social y política que desde antaño se le ha dado una categoría de poder tener o de poder contraer obligaciones. Recordemos, y haciendo un poco de historia, que el Estado era la representación de lo que antaño era el monarca, el rey. El Estado vino a recoger todas esas facultades, esas potestades que tenía el rey en su persona y dichas facultades fueron trasladadas a esta figura eh, ficticia, a esta figura moral, digamos, de orden social y político que posteriormente se llamó Estado. El Estado, entonces, a partir de la Revolución Francesa, sobre todo, empezó a tomar un cariz muy importante como el representante de esos poderes que tenía el monarca, dígase hoy conocidos como el poder ejecutivo, judicial, legislativo, para poder servir al bien común, para poder eh, realizar actividades en beneficio de toda la sociedad. Entonces, el origen de la personalidad jurídica justamente está en este punto de partida histórico. El, el Estado, el momento que aparece, empieza a tener esta eh, característica, o el ser humano le da esta ficción de ser una persona independiente del resto de ciudadanos, del resto de personas naturales, y le convierte en una persona que tiene la facultad de realizar ciertas actividades, de realizar ciertas funciones para el servicio a la sociedad y para proteger a la misma sociedad. Por ello es que este concepto de personalidad jurídica es un concepto muy amplio, un concepto bastante profundo, diríamos, en relación a lo que significa el Estado. Entonces, personalidad jurídica va asociado a la institución del Estado. Eso es en definitiva la idea fundamental que quiero transmitirles de este momento. El Estado siempre tiene una personalidad jurídica. De hecho, en nuestras legislaciones y en otras legislaciones siempre se habla de la personalidad jurídica única del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es uno solo, a pesar de que tenga varias funciones, el Estado es uno solo y tiene una sola personalidad jurídica que le permite actuar. A través de esta personalidad jurídica, el Estado justamente puede hacer o dar los servicios que otorga a la sociedad. De ahí que en, en la legislación ecuatoriana, por ejemplo, podemos ver en el estatuto del régimen jurídico de la función ejecutiva, podemos ver que el artículo 3 de dicho estatuto dice lo siguiente: la administración pública central tendrá personalidad única
para el cumplimiento de sus fines. ¿Qué es la administración pública central? ¿O por qué este estatuto habla de la administración pública central? Aquí hay que hacer una acotación. Decíamos que el Estado es uno solo, tiene una sola personalidad jurídica, pero obviamente después de las concepciones de la Ilustración, de la Revolución Francesa, el Estado fue diferenciado en tres funciones, decíamos: ejecutiva, legislativa y judicial. Y obviamente cada una de esas funciones tenía actividades diferentes. La función ejecutiva es como su nombre lo indica, ejecuta todas las actuaciones del Estado, brinda los servicios al Estado, también responde a las peticiones de los ciudadanos. En cambio, la función legislativa establece la normativa, las leyes que permiten que tanto el Estado como los ciudadanos puedan actuar en un orden, en un sistema de paz, de seguridad, tanto jurídica como seguridad social. Y la función judicial, que es la parte del Estado que se encarga de velar por la solución de los conflictos entre las partes, incluidos los conflictos entre el Estado y sus ciudadanos. Y por eso es que en este Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva se habla exclusivamente de la administración pública central, es decir, en otras palabras, de la función ejecutiva, y por eso habla de que tiene una personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines. Entonces, en este sentido, ya entramos a definir un poco esto de la personalidad jurídica, que debemos entender que es esa identidad jurídica por la cual se le reconoce a una persona, a una entidad, a una asociación con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, tanto ante ella como ante terceros. Este es el ejemplo claro que les decía del Estado. El Estado es la entidad jurídica que por sí misma puede contraer obligaciones y realizar actividades para el servicio de la sociedad. El mismo Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo, en el artículo 9, dice, refiriéndose a sí mismo a la personalidad jurídica, dice que la Administración Pública Central, nuevamente volvemos a decir que está hablando exclusivamente de la función ejecutiva, se constituye por órganos jerárquicamente ordenados. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado, por ser un organismo, una entidad extremadamente grande, tiene muchas funciones, muchas actividades, y esas funciones y actividades se van, digamos, entregando a ciertos órganos. Y cada uno de esos órganos tiene una relación unos con otros, una relación jerárquica. Hablemos con ejemplos concretos para entenderlo. La función ejecutiva, que es de la que estamos hablando, que tiene, decimos, una personalidad jurídica y por eso puede contraer obligaciones, tiene o está formado por ciertos órganos, como son los ministerios, por ejemplo. Los ministerios son los órganos ejecutivos de la función ejecutiva, cabe la redundancia, y estos ministerios a su vez pueden tener diferentes organismos en su interior para desempeñar ciertas actividades concretas y precisas. Entonces, aquí la personalidad jurídica se entiende que es una sola dentro de todos estos organismos que tienen, o de estos órganos que tienen una relación jerárquica entre ellos. En definitiva, todos ellos dentro de esta función ejecutiva. Lo mismo podríamos decir de la función legislativa y de la función judicial, pero en este momento no nos vamos a ocupar porque siempre la gran trascendencia de la personalidad jurídica o se ve con más trascendencia la actuación en la función ejecutiva porque, como decíamos, su función es amplia, grande y de afectación a toda la ciudadanía y siempre está presente. Entonces, eso en cuanto a la personalidad jurídica. Vean ustedes que es un concepto amplio, bastante, yo diría, hasta etéreo, porque muchas veces se lo puede entender, pero cuando ya estamos en la práctica se vuelve un poco complicado. ¿Y por qué se complica? Justamente porque después viene el concepto de persona jurídica.
La persona jurídica, en cambio, es algo parecido a la personalidad jurídica. Es una asociación de personas, es un grupo de personas, es un ente moral, pero que tiene un reconocimiento del Estado. Entonces ahí viene la gran diferencia. La personería jurídica tiene un reconocimiento del Estado, reconocimiento que el Estado le da para que este ente moral y social pueda adquirir eh, obligaciones, pero también para que pueda ser sujeto de poder reclamar sus derechos. Esta es la parte fundamental. La persona jurídica puede reclamar sus propios derechos ante el Estado y ante terceros. De ahí que en el Código Civil ecuatoriano, el artículo 564 define a la persona jurídica de la siguiente manera. Dice el Código Civil en el artículo 564 que se llama persona jurídica a una persona ficticia. Vean ustedes ahí, y habla de de esta asociación, este grupo de personas que tienen un carácter moral, decíamos hace un momento, y por eso le llama una persona ficticia, porque es creada por la mente del ser humano. Entonces es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Dónde está la diferencia con la personalidad jurídica? La personalidad jurídica podía contraer esas obligaciones, pero no puede ejercer por sí mismo ese derecho, porque es el Estado. Y el Estado no puede tener un reconocimiento de sí mismo. Entonces ahí está la gran diferencia. En cambio, la persona jurídica es un reconocimiento que le da el Estado para contraer obligaciones y ejercer derechos. Por eso es que el Estado también le obliga a que tenga un representante judicial y extrajudicial a la persona jurídica. Esto que es un poquito difícil de entender, tal vez en este momento no tenga tanta claridad, lo vamos a ir desmenuzando y con ejemplos lo vamos a ver con más claridad para poder diferenciar y que no nos confundamos cuando utilicemos los dos términos. Otra norma que habla de la personalidad jurídica es el Código Orgánico Administrativo. Código Orgánico Administrativo es el mismo que es aplicable a toda la función administrativa del Estado, de todas las funciones estatales, y en el artículo 46 dice lo siguiente respecto a la personalidad jurídica. Dice, el Estado ecuatoriano tiene personalidad jurídica única. Vean ustedes cómo aquí menciona que es el Estado ecuatoriano que tiene una personalidad jurídica única. Habla de personalidad jurídica única, que es lo que decíamos a un inicio. Y continúa el artículo 46 diciendo, en sus relaciones de derecho internacional con independencia de su organización interna. Su representación y delegación se rige por las disposiciones de la Constitución y las leyes específicas en la materia. Este concepto, digamos, de personalidad jurídica hace relación a aquellas interrelaciones que tiene el Estado ecuatoriano con otros estados. El Estado ecuatoriano tiene una personalidad única ante otros estados y ante otras organizaciones internacionales. Y en el segundo inciso de este artículo 46 continúa la norma diciendo lo siguiente. La administración pública central, las personas públicas de derecho público creadas por la Constitución y la ley, y las empresas públicas tienen personalidad jurídica en sus actos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto las personas jurídicas, escuchemos bien, personas jurídicas de derecho público creadas por la Constitución y la ley, ¿esto qué significa? Que hay personas jurídicas que son creadas por la ley. Y esas personas jurídicas son representantes de la personalidad jurídica del Estado. Entonces, por eso dice que la administración pública central, cual la función ejecutiva, y las personas jurídicas de derecho público creadas por la ley, y también las empresas públicas que son creadas gracias a la ley orgánica de empresas públicas, tienen personalidad jurídica en sus actos, en sus contratos y demás relaciones sujetas al derecho interno. Entonces, ese tipo de personas jurídicas, esa administración pública central, tienen personalidad en sus actos y sus contratos. Y continúa. Para todos los propósitos previstos en este código, las divisiones funcionales de la administración pública central
se consideran administraciones carentes de personalidad jurídica, representadas por la máxima autoridad administrativa en su organización. Esta parte es importantísima porque parecería hacernos pensar que la administración pública central, digamos la función ejecutiva, en sus diferentes divisiones ya no tiene personalidad jurídica. Y lo que en realidad está diciendo es que la personalidad jurídica de esos organismos que decíamos anteriormente son parte de los ministerios, por ejemplo, por sí mismos no pueden actuar. Eso es lo que nos está diciendo. Sino que pueden actuar única y exclusivamente por el representante o la máxima autoridad administrativa de su organización. En el ejemplo de los ministerios, digamos, un ministerio, el Ministerio de Salud, la máxima autoridad es el ministro de Salud. Entonces, quien actúa por el ministerio es el ministro de Salud. Ese ministerio tiene personalidad jurídica, pero dentro del Ministerio de Salud puede haber una dirección administrativa, una dirección jurídica. Esa dirección jurídica por sí misma y sola no tiene esa personalidad jurídica para poder actuar, para poder representar a la administración pública. ¿Por qué? Porque es parte del Ministerio de Salud. Quien representa al Ministerio de Salud es la máxima autoridad administrativa de esa organización, que es el ministro. Por eso es que el director jurídico, el director administrativo no pueden contraer obligaciones a nombre del Ministerio de Salud, salvo que haya una delegación, algo que en este momento no vamos a topar, pero partiendo de las premisas generales, el director jurídico, el director administrativo, el director financiero no tienen facultad para actuar a nombre del Estado. Eso es lo que nos quiere decir esta parte del artículo 46. Esto es importante que tengamos presente para lo que vamos a ver ya como ejemplo y nos va a ayudar a distinguir y diferenciar bien este tema de la personalidad jurídica y diferenciarle de la personería jurídica. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué esta disquisición? Porque es importante, porque muchas instituciones de la función ejecutiva y de otras funciones en ocasiones tienen personalidad jurídica, pero no tienen personería jurídica. Y eso tiene efectos tanto procesales en aspectos judiciales, como también en el poder contraer obligaciones, como hemos visto hace un momento. Entonces, por eso esta distinción es importantísima que la tengamos presente. Tomemos un ejemplo como para entender mejor. Y tomo este ejemplo porque creo que es muy gráfico y nos hace ver con claridad esta diferencia entre personalidad jurídica y personería jurídica. El ejemplo es el que consta en el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos, tengamos presente que es la ley que norma toda la actividad hidrocarburífera en el Ecuador. Y este artículo 11 establece, hoy día, a partir del año 2010, establece lo siguiente. Habla de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera. Dice, créase la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, ARCH, como organismo técnico administrativo encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador. Continúa la norma y aquí viene lo importante. Dice, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera será una institución de derecho público adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio. Me voy a detener en este segundo inciso de este artículo 11 porque ahí vamos a ver con claridad algunas cosas. El primer punto dice que esta agencia
de Regulación y Control Hidrocarburífero es una institución adscrita al Ministerio Sectorial, dígase al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables o el nombre que tenga. Esta agencia está adscrita. ¿Qué quiere decir adscrita? Quiere decir que es un organismo que jerárquicamente está unido al ministerio, es parte del ministerio, por eso dice que es adscrita. Pero miren lo que dice a continuación, que tiene personalidad jurídica. ¿Por qué le da personalidad jurídica? Justamente porque quiere que tenga una cierta independencia respecto al ministerio al que pertenece. ¿Para qué le da esa independencia? Para que pueda actuar. ¿Cuál es la función de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera? Como su nombre lo indica, hacer el control de todas las actividades de las instituciones, como decía anteriormente, públicas y privadas en el sector de los petróleos, hidrocarburíferos. Y esa actividad la realiza como agencia de regulación, como representante del Estado, porque tiene personalidad jurídica. ¿Quién le ha dado? La ley de hidrocarburos dice que tiene personalidad jurídica. Y por eso tiene esa capacidad de poder tener, o como decíamos al inicio, contraer ciertas obligaciones y realizar ciertas actividades que son propias, delegadas en este caso por la ley, para su actividad de control, por ejemplo. Entonces, por eso tiene personalidad jurídica. Pero ojo, esta Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera no tiene personería jurídica. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el interés o el hecho de que tenga o no tenga personería jurídica si ya tiene personalidad jurídica? Hay un hecho importantísimo y un efecto jurídico importantísimo. El efecto de que esta Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, si bien tiene, digamos, una independencia, tiene una realidad jurídica, digámoslo así, porque tiene personalidad jurídica para ejercer su función de control, no tiene capacidad de por sí, por ejemplo, presentar una demanda. No tiene capacidad para por sí estar en un proceso judicial. Ahí viene, por ejemplo, y en algún momento podemos hablar de lo que es la legitimación ad causa y la ilegitimidad de personería, que es lo que provocaría esta distinción, que en este momento no vamos a topar, podríamos topar en alguna próxima oportunidad, pero lo dejo ahí flotando en el aire. Lo importante ahora es saber que esta Agencia de Regulación y Control, con su personalidad jurídica, va a poder actuar libremente, pero no va a poder presentarse en un proceso. No va a poder actuar libre y autónomamente para demandar un contrato, por ejemplo, un contrato que celebró la agencia. Puede celebrar un contrato, pero para poder reclamar sus derechos tiene que o debería tener personería jurídica. Ahora, ¿qué pasa si no tiene personería jurídica? ¿No puede reclamar sus derechos? No. La respuesta es que si bien no puede reclamar por sí misma ante la función judicial sus derechos, tiene que hacerlo a través de su representante judicial o legal, que en este caso, como decimos, que esta agencia de regulación tiene la personalidad jurídica del Estado, el único representante del Estado, de acuerdo al artículo 5, literal B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, es el Procurador General del Estado, el representante judicial del Estado, y por tanto el único que puede actuar para reclamar los derechos de esta Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. En conclusión, ¿qué significa? Significa que si la Agencia de Regulación y Control celebró un contrato, que puede hacerlo, el momento que va a reclamar un derecho derivado de ese contrato, tiene que pedir autorización o delegación a la Procuraduría General del Estado para poder actuar e intervenir como parte procesal. Esa es la gran diferencia entre la personalidad jurídica y la personería jurídica. Otro aspecto que quiero rescatar y que yo les mencioné al leer el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos. Ahí decía que la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera es adscrita al Ministerio Sectorial. Y les decía que eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque
y sobre todo por un aspecto que hay que tener muy presente, sobre todo en el campo impugnatorio administrativo. Que una institución sea adscrita quiere decir, ya decíamos, que un órgano pertenece al otro órgano, es decir, tienen una vinculación jurídica, incluso una vinculación jerárquica, en el caso de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. La agencia está dentro del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la máxima autoridad, ¿quién es? No es el director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Él es, si bien es cierto, es una autoridad, es la autoridad de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera establecida en la ley, no es la máxima autoridad del ministerio sectoral al que pertenece la agencia. La máxima autoridad es del ministro, porque es una entidad adscrita y por eso es que no tiene personería jurídica, porque no tiene esa independencia jurídica, sino que su dependencia jurídica del ministerio hace que le obligue, como decíamos antes, a pedir la intervención del procurador. Esa es la diferencia en que una institución tenga personalidad jurídica y que otra institución tenga personería jurídica. Pongamos un ejemplo de personería jurídica. Por ejemplo, la Contraloría General del Estado. Esa sí es una persona jurídica establecida en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y dice que tiene personería jurídica. ¿Qué significa eso? Que la máxima autoridad de esta institución, que es el Contralor General del Estado, por sí mismo puede actuar en un juicio. Por sí mismo puede reclamar sus derechos. No necesita la intervención del Procurador General del Estado. Si bien es cierto, aquí hay que aclarar una cosa, la misma Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado dice que en estos casos la persona jurídica puede actuar libremente, pero siempre tiene que pedir que se cite al Procurador General del Estado, o se notifique, más bien es la palabra correcta, para que el Procurador General del Estado pueda supervigilar esos procesos. Pero es distinto que supervigile a que intervenga como parte procesal, como en el caso de las entidades que solo tienen personalidad jurídica. Entonces, esta es la gran importancia de poder diferenciar entre personalidad jurídica y personería jurídica en organismos e instituciones del Estado. Aquellas instituciones, y ustedes van a encontrar en muchos casos instituciones que solo tienen personalidad jurídica, como el ejemplo que hemos dado de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, y muchas otras, como por ejemplo las que derivan de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Todas ellas tienen personería jurídica, es decir, pueden actuar por sí solas, pueden reclamar sus derechos por sí solas. Y como corolario de todo esto, como un resumen diríamos, quiero dejarles sentados los dos efectos que a mí me parece son importantes, debemos derivar de esta disquisición que hemos hecho. El primer efecto que hay que tener presente: hay que determinar muy bien la máxima autoridad para saber, sobre todo, cuál es la autoridad que debe resolver las impugnaciones administrativas. Porque recordemos que el Código Orgánico Administrativo dice que el recurso de apelación y el recurso extraordinario de revisión solo puede ser resuelto por la máxima autoridad administrativa. Y eso es importante, porque cuando planteemos un recurso de apelación en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, por ejemplo, la máxima autoridad no es el director de la agencia, sino el ministro. El segundo efecto importante derivado de todo lo que hemos hablado: el poder determinar, como decíamos, la legitimación en la causa o la ilegitimidad de personería según el caso cuando se plantee una demanda. En el caso que hablábamos sobre la Agencia de Regulación y
control hidrocarburífero, podríamos decir que si la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero presenta una demanda solamente firmada por el director de la agencia, sería una demanda que carece de legitimidad, porque ella por sí sola, como decíamos, no puede reclamar un derecho. Tiene que hacerlo a través del Procurador General del Estado. En este sentido, la demanda estaría mal planteada y por lo tanto el juez la rechazaría. Estos puntos creo que son importantes que tengan presente y lo analicen profundamente, lo analicemos profundamente, porque muchas veces se dan confusiones en el ejercicio diario y justamente me gustaría que en este video, si tienen preguntas, inquietudes, poder plantearlas. Si también tienen algunas posiciones o criterios doctrinarios, jurídicos o legales que podamos discutir, lo planteen al pie de este video para poder compartir con los demás y también poder discutirlos. Ustedes también deben haber visto en este video una graficación de esto que hemos hablado para que podamos entender mejor esta distinción entre la personalidad jurídica y la personería jurídica en las instituciones públicas. Espero que les sirva este video para poder profundizar estos conocimientos de derecho administrativo. Agradezco su presencia, muchas gracias, buenas noches.